Chicos, buenas tardes. Me alegra nuevamente saludarlos. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, que hayan descansado, que digamos retornemos con toda la energía posible para seguir nuestro proceso académico. Entonces, este tercer periodo, en cuanto a nuestro seminario de biología, vamos a hacer un despliegue de tres sistemas importantes para nosotros, lo que es el sistema inmune, lo que es el sistema endocrino y lo que es nuestro sistema respiratorio. La clase del día de hoy va a iniciar con la explicación de algo denominado sistema inmune. Cuando hablamos de sistema inmune, ¿cierto? Hablamos de un conjunto de células, de tejidos, de órganos que lo que hacen dentro de sus funciones es garantizar que el organismo no se enferme, ¿cierto? ¿Y cómo se realiza? A partir de agentes internos, ¿cierto? Denominados linfocitos y leucocitos, que ustedes conocen comúnmente como las defensas y glóbulos blancos, los cuales día a día se van retroalimentando, se van entrenando para defendernos de todo lo que nos puede ocasionar, ya sea internamente o externamente, una enfermedad. ¿Cierto? Entonces, ese sistema inmune es ese conjunto de tejidos, de órganos, de células que se encargan de defendernos de todas las células malignas que intenten ingresar a nuestro cuerpo del exterior o que ya se encuentren internamente y también nos quieran enfermar, ¿cierto? Y garantizar que los organismos pues tengan, digamos que un proceso vital, sano. ¿Cuáles son esos agentes que nos quieren enfermar? ¿O cómo se le denominan a esos agentes que nos quieren enfermar? Los agentes dañinos, infecciosos, ¿cierto? Que pueden tener una consecuencia negativa en los organismos se denominan patógenos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos patógenos que pueden enfermar a cualquier organismo? Son los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos y los helmintos. Cuando hablamos de helmintos hablamos de los gusanos parásitos. Entonces, estos que encontramos en la imagen son esos patógenos que todo el tiempo intentan enfermar a los organismos, ¿cierto? Y a los cuales el sistema inmune intenta atacar todo el tiempo y evitar que los organismos se enfermen. Gracias a Dios, todos los organismos presentamos este sistema inmune porque estos patógenos, digamos que tienen una probabilidad de vida y de reproducción muy amplia en un hábitat y en un ecosistema determinado, por ende todo el tiempo intentan enfermarnos, ¿cierto? Por eso también es muy importante alimentarnos bien, porque el sistema inmune, a pesar de que es un proceso biológico, es decir, que el organismo lo realiza de forma natural, también es un sistema que debe ser reforzado. ¿Cómo es reforzado? A partir de la alimentación, muchachos. La alimentación es indispensable para tener un buen sistema inmune. Si han escuchado acerca de que debemos comer hígado, de que debemos comer omega, es decir, productos derivados de los pescados, ¿cierto? También se ha escuchado que hacer jugos de tomate, jugos de mora con espinaca, porque son alimentos que tienden a subir nuestros glóbulos blancos y entre más glóbulos blancos, digamos que nosotros tengamos, más probabilidades tenemos de atacar las enfermedades y pues evitar que los organismos mueran. Entonces es muy importante, chicos, reforzar todo lo que es nuestro sistema inmune. Entonces, hablamos de los patógenos que intentan enfermarnos, ¿cierto? Entonces vamos a dar una especificación de cada uno de ellos. ¿Qué son los virus? Y creo que es un tema que nos está, digamos que interesando y que nos compete mucho en este momento, debido a toda la situación que se ha presentado con esta, digamos, pandemia del COVID-19 y todo el proceso que se ha visto con el desarrollo de este virus, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta, los virus no son considerados seres vivos, ¿cierto? A pesar de que ellos tengan unas moléculas biológicas, químicas, muy particulares y muy parecidas a lo que tiene un sistema vivo, ¿cierto? Ellos no cuentan con células. Por ende, cuando un organismo no cuenta con células, no es considerado un sistema vivo a pesar de que tenga componentes biológicos y químicos similares a los de los sistemas vivos, ¿cierto? Entonces, primera característica, los virus no son considerados sistemas vivos, ¿cierto? Ellos tienen una conformación de material genético, ADN, que quiere decir que tienen una información genética como tal, y tienen unas proteínas específicas, ¿cierto?
Son microorganismos, que quiere decir que no los podemos ver a simple vista, sino que deben tener un análisis microscópico a partir de los microscopios, y son organismos procariotas. ¿Qué quiere decir que son organismos procariotas? Que tienen sus células poco especializadas, ¿cierto? A pesar de que contengan todos sus organelos, no tienen una posición definida. ¿Dónde se encuentran? Ellos viven en el aire, en el suelo, viven digamos que como hospederos en otros organismos, ya sea como los animales y las plantas, es decir, son unos componentes que nosotros los podemos encontrar fácilmente. Por eso todo el tiempo y la recomendación que se está dando en este momento de lavarnos las manos frecuentemente, ¿cierto? 3 a 5 veces, porque son, digamos que agentes que se penetran en cualquier superficie, que están en el aire, que están en el suelo y que pueden causar daño. ¿Cuáles son ejemplos de virus? Entonces aquí yo les doy algunos ejemplos. Entonces, el ébola, la hepatitis, el VIH, el adenovirus, la influenza, que es la que nos da la gripa, el rabies virus, el bacteriófago, el papilomavirus, que es lo que produce una enfermedad de transmisión sexual denominada papiloma humano, el rotavirus y el herpes virus, que también proviene de una, digamos que su causa es una enfermedad de transmisión sexual. Esos son algunos ejemplos de los virus que pueden enfermar los organismos. ¿Qué son las bacterias? Entonces, las bacterias son organismos unicelulares, es decir, poseen una sola célula y son muy pequeños, es decir, que también son considerados microscópicos porque no los podemos ver a simple vista. ¿Qué característica importante tienen las bacterias y que muchas veces nosotros tenemos una idea errónea, y es que las bacterias solo nos enferman? ¿Sí? En este momento vamos a realizar, digamos que un análisis paralelo, y tiene que ver con que a pesar de que las bacterias nos enfermen, ¿cierto? Y que por eso el sistema inmune está dispuesto a defendernos para no enfermarnos, también existen bacterias que son gram positivas. ¿Qué quiere decir bacterias gram positivas? Bacterias que nos ayudan en todo el proceso de la industria y la alimentación. ¿Por qué lo digo? Ustedes saben que el yogur se hace de bacterias, ustedes saben que la mayoría de los lácteos se hacen con bacterias, algunos productos agroindustriales son realizados con bacterias, los antibióticos son hechos con bacterias, ¿cierto? Entonces vamos a quitarnos la idea errónea de que las bacterias solo son negativas, ¿no? Hay algunas positivas que contribuyen a la eficacia y a la evolución de los organismos. En este caso, digamos que nos vamos a referir más a las bacterias patógenas porque estamos hablando del sistema inmune, pero sí es importante hacer relación de que no todas son malas. Por ejemplo, nosotros en nuestra parte gastrointestinal tenemos unas bacterias que tapizan toda esta parte del esófago, ¿cierto? Laringe y toda esta, digamos que estructura gástrica, y son las que nos ayudan a evitar el proceso de gastritis. Cuando nosotros tenemos esas gastritis, cuando ya comemos esos alimentos amargos, condimentados, y que nos empieza a hacer, es porque la producción de bacterias necesarias para tapizar toda esta parte del gastro ya estaban en cantidades mínimas, y esta parte por eso se empieza a degradar y se empieza a empollar. Entonces, ese es un paralelo de las bacterias. Ejemplos de bacterias tenemos muchas, voy a dar un ejemplo: Staphylococcus, Neisseria, la Enterobacteria, la Helicobacter pylori, la Tetracoccus, los bacillus, la cianobacteria, los bacillus de la tuberculosis, la zarcina, la salmonela, el enterococo, la Escherichia coli, que es una bacteria que proviene de la materia fecal y es letal y mortal, por eso debemos bañarnos las manos antes de ingresar al baño y después de salir. Tercer patógeno, entonces, son hongos, ¿cierto? Existen hongos de dos naturalezas. Los hongos naturales, que son los que se pueden producir en un determinado ecosistema, como son el champiñón, la orellana, y los hongos que suelen ser patógenos, es decir, los hongos que pueden ingresar al organismo y enfermar. Entonces, ¿qué son los hongos? Organismos eucariontes, que pueden ser algunos unicelulares y pluricelulares, ¿cierto? Entonces los hongos ya empiezan a ser un poquito más especializados. Son heterótrofos, quiere decir que para alimentarse necesitan de los otros, por eso es que ellos ingresan a un huésped para, digamos que adquirir su alimentación y poder garantizar su ciclo vital. Pueden tener una reproducción sexual o asexual,
¿cierto? Al igual que las bacterias poseen varios mecanismos para causar patogenidad, quiere decir que ellos tienen varias formas para enfermar los organismos y cómo lo hacen. Entonces, lo primero que hacen es que tienen un contacto con una célula, entonces ellos buscan una célula del cuerpo de uno y se hospedan allí. Una vez están, digamos que hospedados en las células, ellos empiezan a eliminar algo que se llaman las toxinas. Y esas toxinas empiezan a envenenar ese tejido o empiezan a envenenar ese órgano, ¿cierto? Cuando ellos empiezan digamos que a secretar toda esta serie de toxinas, entonces empiezan a inmovilizar al órgano y empiezan a quitarle todas las funciones vitales al órgano porque ellos están alimentando de lo que el órgano está compuesto. Entonces, por eso es que son tan peligrosos. Una vez ellos se hospedan, se hacen dueños de ese órgano y hasta que no le quitan todos los recursos, pues digamos que ellos no garantizan su ciclo vital. Quitarle todos los recursos es quitar la funcionalidad del órgano como tal. Algunos ejemplos de hongos patógenos, entonces, es la Candida albicans, que tiene que ver con una enfermedad de transmisión sexual, Sporotrichum echenki y Histoplasma capsulatum. Esos son los nombres científicos que se dan a estos diversos hongos. Protozoos. Protozoos son organismos que se encuentran en las aguas, ¿cierto? Y cuando uno consume un agua que está contaminada, que no está bien tratada, pues uno está consumiendo o ingiere ese protozoo. Uno no se da cuenta muchas veces. Para poderse dar cuenta si uno tiene un protozoo dentro de su organismo, tienen que realizarle una prueba de materia fecal donde se identifican los protozoos que uno tiene dentro de su organismo. Entonces, son organismos eucariotas unicelulares. Heterótrofos, también pueden reproducirse de forma sexual o asexual. Pueden atacar directa o indirectamente al hospedador y tienen diversos mecanismos de entrada que causan trastornos y enfermedades en los organismos. Los protozoos más importantes y que nosotros los hemos escuchado son las amebas, ¿cierto? Que tenemos en nuestro organismo, los plasmodium, que se encuentran en las aguas de charco cochinas. Entonces aquí están algunos ejemplos de la euglena, la ameba, el paramecio y la clamidomonas. Y los últimos patógenos entonces son los denominados gusanos parásitos. Entonces son pequeños seres vivos que viven y se desarrollan dentro de un huésped. Los gusanos parásitos, para poderse desarrollar, deben tener un hospedero. Entonces el hospedero pues obviamente es el organismo y ese digamos que parásito puede estarle quitando todos los recursos a ese organismo hasta causarle la muerte. Se pueden dar dos formas de parásitos, entonces pueden ser endoparásitos, que son los que se encuentran dentro de los organismos, como son los gusanos intestinales, o también se pueden presentar los ectoparásitos. Los ectoparásitos son los que están superficialmente o sobre el hospedero. Ejemplo, las garrapatas, ejemplo, los piojos, ejemplo, las pulgas. Esos son ejemplos de ectoparásitos que están por fuera. Tipos de gusanos intestinales, entonces tenemos las caries, parásito hepático, que es el que se alojan en el hígado, la giardia, el quiste de giardia. Quiste quiere decir que empiezan a dejar huevitos por ahí acumulados, la oxiura, ¿cierto? Que es un gusano también bastante peligroso. Entonces, chicos, ya hicimos como una clasificación de cuáles son esos patógenos que nos enferman. Y digamos que para poder dar inicio a nuestras explicaciones es necesario tener claro estos patógenos, qué características tienen y cuáles serían algunos ejemplares de estos patógenos. Entonces, ese sistema inmune que nosotros tenemos garantiza que estos patógenos que ya tenemos o que quieren ingresar a nuestro cuerpo no realicen todo su desarrollo o ciclo vital, ¿cierto? Y pues digamos que este sistema inmune lo que hace es atacarlos y evitar que nos enfermen. ¿A partir de qué estructuras o cómo se compone el sistema inmune en nosotros? ¿Cierto? Ustedes saben cuál es la composición del sistema inmune o cuáles son las partes que nos defienden como tal. Entonces, primero, las amígdalas, ¿cierto? Las amígdalas que muchas veces decimos, se me inflamaron las amígdalas, tengo dolor de garganta. Pues chicos, cuando ustedes tienen ese dolor de garganta o las amígdalas se inflaman, es una alerta de que algo quiere ingresar a su cuerpo y está reaccionando para defender. Entonces,
Si usted tiene dolor de amígdalas y se inflaman, quiere decir que su sistema inmune está luchando contra algún patógeno que quiso ingresar, ya fuese un virus, una bacteria, ¿cierto? Un parásito u otra cosa que él detectó y de inmediato ese primer, digamos que órgano que son las amígdalas empiezan a reaccionar, ¿cierto? Porque empiezan a reaccionar y se inflaman porque él empieza a alojarlas ahí, evitando que se filtren e ingresen al organismo. Los nódulos linfáticos también tiene que ver con unos nódulos que tenemos aquí debajito de las orejas, que muchas veces también ustedes dicen, se me inflamaron los ganglios, los nódulos que tengo aquí. Cuando esos ganglios se inflaman, también tiene que ver con una respuesta del sistema inmune ante una alerta o una señal de peligro. Los vasos linfáticos también tienen que ver, están en toda esta parte de la garganta. El timo es una estructura que tenemos aquí, que es una estructura torácica. Los nódulos linfáticos, aquí debajo de nuestras axilas también tenemos muchos ganglios que reaccionan ante las infecciones. También cuando se inflaman son señales de alerta. El vaso, ¿listo? Ese vaso que ustedes dicen, estoy trotando y me empezó a doler el vaso porque respiré mal. Sí, muchas veces sí empieza a doler porque cuando uno respira mal, pues el organismo se empieza a acumular de gases que no debe y pues ellos empiezan a alojarse en las diferentes partes de nuestro cuerpo, pero como tal el vaso tiene una función defensiva, es decir, que es importante porque nos defiende de esos patógenos. La apéndice, ¿cierto? La apéndice que también es coloquialmente conocida como tengo apéndice y se me llena así como muchas semillas de fruta, se me puede reventar porque ya se empieza a llenar de las pepas de las frutas. Pues la apéndice tiene una función defensiva, entonces está en nosotros es para defender el organismo. La médula ósea. La médula ósea la encontramos en todos los huesos o el sistema óseo y es esa estructura que cuando usted rompe el huesito, cuando está comiendo pollito, que usted ve ese líquido como cafecito, esa es médula ósea. Los huesos lo tienen para garantizar el aumento de células hematopoyéticas o glóbulos rojos, pero a la vez aumenta los glóbulos blancos del organismo. Las placas de Peyer se encuentran en lo que son los riñones, entonces esos riñones también actúan como mecanismo de defensa. Los nódulos linfáticos de las ingles, también tenemos ahí unos ganglios que también muchas veces se inflaman cuando el organismo nos está avisando de que algo nos quiere enfermar. Entonces, cuando estas estructuras empiezan a doler o empiezan a enviar señales de alerta, no indican que usted ya está enfermo, indica que el organismo está intentando combatir ese patógeno que lo quiere enfermar, ¿cierto? Y si después de 3, 4 días pasa el dolor, se desinflaman las amígdalas, se desinflaman los ganglios, quiere decir que el cuerpo logró combatir. Si no, quiere decir que ya usted presentó la enfermedad específica, le dio neumonía, ¿cierto? Le dio de pronto una gastroenteritis, entre otras enfermedades. Y es muy importante tener en cuenta que ese sistema inmune, a pesar de que es una función biológica, es decir, que nosotros la empezamos a producir, ¿cierto? Y se empieza a reforzar después de los 3 años, ¿cierto? Es muy importante que a pesar de que lo tengamos de forma natural, nosotros adquiramos algo que se llaman las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son los refuerzos al sistema inmune, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las vacunas se obtienen a partir de un procedimiento por el cual se debilita el microorganismo que causa la enfermedad, ¿sí? Cuando la vacuna se administra a una persona, hace que el cuerpo lo reconozca y produzca defensas contra una enfermedad específica. Por eso nosotros tenemos, digamos que un cuadro, un mapa de vacunas obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo necesita reforzarlas para combatir dichos patógenos. Por eso nosotros hasta los 5 años, ¿cierto? Hablando del ciclo humano, empezamos a tener unas vacunas de los 3 meses, de los 5, de los 7, de los 10 al año. Y la última que nos aplican es a los 5 años, pero aún así todavía nosotros necesitamos algunas vacunas y es el ejemplo que está pasando ahorita con el COVID-19. Nuestro sistema inmune no tiene esos anticuerpos o esos glóbulos blancos para, digamos que, atacarlo con toda la fuerza. De pronto tiene unos anticuerpos que están luchando contra la enfermedad, ¿cierto? Pero como tal no tenemos ese anticuerpo específico. Por eso es que es tan importante crear esta vacuna
que el cuerpo la reconozca y una vez la reconoce, entonces empieza a crear las defensas que son propicias para atacar ese virus específico. Entonces, por eso es importante la vacuna y se está dando todo el tema acerca de la vacuna del COVID-19. Y por eso es importante, chicos, las vacunas son los refuerzos de ese sistema inmune. Entonces, pues espero, muchachos, que haya quedado claro la explicación del día de hoy. Vamos paulatinamente con la explicación. Entonces, hoy iniciamos con la importancia del sistema inmune, cuál es su función, cuáles son esos patógenos que nos intentan enfermar, ¿cierto? Y sus características, y cómo se refuerza ese sistema inmune, que es a partir de las denominadas vacunas. Si tenemos alguna duda o inquietud, ya sabemos cuáles son nuestras fuentes de comunicación, que digamos que para este periodo ya se trasladó para los días viernes. Entonces, con ustedes nos estaremos encontrando los días viernes en un horario de 9:10 a 10:10 de la mañana. Muchísimas gracias.